¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal, bienvenido a un nuevo video y a una nueva clase. Esta es la clase número 3 del curso más completo de uñas que vas a encontrar. Así que hoy vamos a hablar sobre la composición química de los geles y del acrílico. Es decir, de los productos para uñas que utilizamos para entender cómo funcionan, por qué funcionan así, por qué se activan con la luz ultravioleta, con la energía de ultravioleta en realidad, porque está mal decirle luz ultravioleta, y demás detalles que vamos a empezar a ver ahora. Vamos a empezar con los geles, que es un poquito más corto el tema, y dejamos para después el tema del acrílico, que es un poquito más avanzado, ¿sí? La cuestión es que lo que hacen los productos es polimerizarse, es decir, secarse, como solemos llamarlo, con el objetivo de formar un plástico duro que lo que hace es recubrir nuestras uñas, ¿sí? Ya sean los esmaltes, los geles de construcción, los acrigeles, que vendría a ser lo que conocemos como poligel, e incluso cuando mezclamos monómero y polímero y formamos el acrílico, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito sobre cada cosa. Les voy a contar un poquito de todo lo que fui aprendiendo y todo lo que pueda contarles se los voy a contar. Así que empezamos. Cuando hablamos de geles nos referimos a, por ejemplo, estos, ¿sí? Tenemos esmaltes en gel, tenemos geles de construcción y también tenemos poligeles o acrigeles, ¿sí? Estos vienen en un formato más bien líquido. Los geles constructores suelen tener una densidad un poco más espesa que los esmaltes, ¿sí? Pero no dejan de ser geles. Y por último tenemos los acrigeles, no importa la marca, ¿sí? Que tienen una consistencia un poco más densa aún, ¿sí? ¿Qué sucede? Todos actúan de la misma manera, todos necesitan de una lámpara de uñas para polimerizar, ¿sí? Para curarse, para secarse, como les guste llamarlo. La palabra correcta es polimerizar, ¿sí? Polimerización. Y lo que ocurre es una reacción química. En el momento en el que nosotros enfrentamos al producto de adentro, al producto con la energía ultravioleta de las lámparas, lo que sucede es una reacción química. ¿Por qué? Porque dentro de los componentes que tienen los esmaltes reaccionan ante la luz, ante la energía ultravioleta. Y lo que hacen es juntarse las moléculas para formar ese plástico duro, ese plástico duro que vendría a ser el recubrimiento de uñas, ¿sí? Estos vienen en diferentes colores, con diferentes tonos, le agregan pigmentos y demás, ¿sí? En la parte de atrás de cada producto, ¿sí? En su etiqueta, podemos leer los componentes que traen, ¿sí? Y acá podemos ver que, por ejemplo, tienen diferentes tipos de químicos, ¿sí? Cada marca tiene distintos tipos de químicos. Hay esmaltes que son que vienen con la indicación de que son 9 free, es decir, que tienen 9 de los potenciales químicos que podrían afectarnos a nuestras uñas, no los tienen, ¿sí? Cuando dice free es que no lo tienen, que no está. Tenemos otros que no indican mucho. Existen otros esmaltes en el mercado, como por ejemplo los de esta marca, los Charm Limit, de los cuales ya hemos hablado en varios videos de mi canal. Y lo que yo les comentaba es que de este lado no tiene nada. Entonces a mucha gente eso lo altera. Pero ¿qué sucede? Estos esmaltes vienen en caja, vienen en kit, en set, como les guste llamarlo. Y lo que sucede es que todas las indicaciones que deberían estar acá están en la caja. Pero eso es una reglamentación del país de Argentina. En otros países no funciona de la misma manera. Lo que deben hacer ustedes, depende del país en el que estén, es buscar las reglamentaciones que cada país indica. No nos vamos a meter en tema de reglamentaciones y demás, simplemente nos vamos a detener a entender cómo funciona cada uno de estos productos para que podamos
entender cuando estamos haciendo una aplicación de uñas por qué pasan las cosas que pasan. Cuando hay distintos factores que pueden alterarlo, qué es lo que sucede. Entonces vamos a empezar entendiendo cómo es que funciona, cómo es que hace para, en el momento en el que la luz ultravioleta de las lámparas de uñas, sigo diciendo luz, pero es energía ultravioleta, en el momento en el que la energía ultravioleta penetra las moléculas de estos productos, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que dentro de la composición química de estos productos, de los geles, se encuentran moléculas que se llaman fotoiniciadores, ¿sí? Fotoiniciadores. Foto viene de luz y lo que hace, o sea, el nombre es porque se inician, se activan con la luz, ¿bien? Estas moléculas lo que hacen es captar la luz o energía ultravioleta de las lámparas para uñas. Y cuando la captan, se empiezan a mover. Cuando este producto líquido o viscoso, en el caso de este, ¿sí?, capta la energía ultravioleta, lo que sucede es que las moléculas que tiene de fotoiniciadores empiezan a moverse y a unirse. Al unirse, lo que hacen es formar cadenas de monómeros, que si se unen todas estas cadenas, pasa de ser un líquido o un semisólido viscoso a ser un plástico duro. Y esto se denomina oligómero. Oligómero es una cadena de monómeros, o sea, muchos monómeros. Entonces, lo que sucede es que la energía ultravioleta lo que hace es activar estas moléculas que se empiecen a mover y a unirse, formando el plástico duro, que vendría a ser lo que usamos sobre las uñas, ¿bien? Hay veces que cuando nosotros metemos la mano en la lámpara con el producto sobre nuestras uñas, sentimos calor. ¿Por qué sucede eso? Porque, como les decía, al impactar la energía ultravioleta sobre estos productos que tienen fotoiniciadores, los fotoiniciadores empiezan a moverse y cualquier reacción de movimiento genera calor. Es una cuestión de física y química, ¿sí? Cualquier movimiento rápido que se genere va a generar calor. ¿Qué sucede? Cuando un producto no es de buena calidad, en general se producen picos de calor muy altos cuando metemos la mano en la lámpara con el producto. ¿Por qué sucede esto? Porque al no contener la cantidad de fotoiniciadores que corresponden para que la fórmula química de ese producto sea la adecuada, ¿sí?, al ponerle otras cosas para que al fabricante le termine saliendo más económico ese producto, en vez de ponerle la cantidad que corresponde para que no queme en la lámpara, lo que sucede es que colocan otro tipo de cosas, otro tipo de químicos, no está la cantidad de fotoiniciadores adecuada que se necesita y entonces levanta picos de calor. Cuando un gel no quema en la lámpara, cuando lo metemos en la lámpara, es porque es de buena calidad. Y vos me vas a decir seguramente, pero yo me compré un gel que me salió 2.500 pesos de una marca muy reconocida y me quemó. Bueno. Que la marca sea reconocida y que el producto sea caro no es un indicador de buena calidad, ¿sí? La calidad del producto depende de este tipo de reacciones químicas. Entonces te puede pasar que compres un producto que sea de una marca más económica y que no te queme, y que compres uno de una marca muy cara o reconocida o con mucho marketing y que te queme. Puede pasar. A veces esto no tiene que ver con que el fabricante sea un trucho y haya metido otro tipo de químicos en la mezcla de su fórmula. A veces esto sucede también porque hacemos capas muy gruesas del gel. Si nosotros hacemos capas finas, la cantidad de fotoiniciadores que hay en esa capa es menor, entonces cuando se produzca la reacción no va a hacer tal el movimiento que genere calor, ¿bien? Entonces una forma de evitarlo es haciendo capas muy finas. Entonces si vos te compraste uno que quema, trata de hacer capas finas como para que no levante estos picos de calor y tu clienta no se te queje. Una cuestión a tener en cuenta con respecto a los geles
es que todos dejan capa de inhibición. Sí, todos. Incluso los que dicen no wipe, que no hay que limpiarlos, también dejan capa de inhibición. ¿Por qué? Porque la capa de inhibición de oxígeno es una fina capa de gel que no polimerizó, que no se curó. ¿Y por qué no cura? Porque entra en contacto con el oxígeno. Entonces siempre esa capa va a ser la de más arriba, ¿sí? Porque las de por abajo no entran en contacto con el oxígeno, ¿se entiende? Por eso se llama capa de inhibición de oxígeno. El oxígeno lo que hace es evitar que los fotoiniciadores polimericen. Entonces, la capa más superficial, al estar en contacto con el oxígeno, no permite que esa parte se cure, se polimerice o como lo llamen, ¿sí? Por eso es que queda pegajoso, porque en realidad todos los geles son pegajosos, pero en realidad lo que te está diciendo es que hay una capa que quedó que está fresca, ¿sí? Que no se secó, que no se curó, que no se cocinó. No, es mentira. La forma de neutralizar o quitar esto es simplemente pasarle una wipe con alcohol, con cleanser o con lo que sea que utilices. Cuando estamos en un procedimiento de esmaltado, por ejemplo, vamos a aplicar la base, luego vamos a aplicar una capa fina del esmalte, luego otra capa del esmalte, luego otra, depende el color, depende de la pigmentación que tenga ese tono o como quieran que quede la clienta, va a ocurrir que por ahí necesitamos 2 o 3 capas del color. Cada una de esas capas va a dejar una capa de inhibición, pero no es necesario retirarla, ¿sí? No es necesario. Ahora, en el caso de que ustedes quieran realizar un procedimiento diferente porque tienen que hacer un diseño encima y se equivocaron y pasan la wipe con alcohol para borrar porque todavía no lo llevaron a la lámpara, no pasa nada. Porque ustedes retiren la capa una vez, no pasa nada. El tema es que no la saquen en todas las capas, ¿sí? No es necesario, no hace falta. Y a veces, cuando la retiran en todas las capas, termina sucediendo lo contrario. Lo contrario a lo que queremos. Lo que termina sucediendo es que no termina de curar como corresponde alguna de las capas y se puede desprender como un sticker, se puede levantar como un sticker. Entonces, ¿para qué nos vamos a poner a sacar todas las capas de inhibición? En el único caso en el que les recomiendo sí retirar la capa de inhibición es cuando, por ejemplo, ustedes aplican una gel de construcción, Acrygel, o una de estas nuevas bases Rubber o algún gel para capping y ustedes necesitan limar eso. En el caso de que ustedes vayan a pasar a limar, ya sea con una lima manual o con la lima eléctrica que vendría a ser el torno, en ese caso sí pasen una wipe con alcohol o cleanser para retirar la capa de inhibición, porque si no, lo que van a lograr es que los granos de la lima, ya sea de la punta que usen en el torno o en la lima manual, se va a quedar llena de estos productos, de este resto de producto que quedó crudo. ¿Me entienden? Por eso en esos casos hay que sacarlo, para que no se interponga con el limado, porque si no va a quedar todo pegoteado y es un... Bueno, entonces ya entendimos cómo funcionan los geles y por qué se polimerizan cuando la energía ultravioleta de las lámparas para uñas llegan al producto. Ahora lo que tenemos que entender es qué es lo que sucede después. Lo que sucede es que esta película de plástico duro que se formó se polimeriza, es decir, se forma, se seca, se cura y además se contrae, ¿sí? Se contrae. ¿Para qué? Justamente para unirse. Cuando todas estas moléculas se unen porque les da la luz ultravioleta, lo que sucede es que al unirse se contraen. Por eso a veces sucede cuando esmaltamos, por ejemplo con un color, metemos en la lámpara y nos damos cuenta cuando sale de la lámpara que en los bordecitos se nos ve la uña. Y decimos, ¿por qué pasa eso? Porque justamente al entrar en contacto con la luz ultravioleta lo que sucede es que se juntan y al juntarse se contraen.
Entonces la conclusión es que absolutamente todas las aplicaciones de uñas en gel, con productos en gel, van a terminar teniendo un tamaño final un poquitito disminuido, ¿sí? Un poquito. No es una cosa de, oh, qué chiquito me quedó, pero sí todos se van a reducir un poquitito. Otra cuestión a tener en cuenta es que el gel, cualquiera sea, los geles, cuando empezó a polimerizar porque le dio la luz ultravioleta, ¿sí? Le dio la energía ultravioleta, sigue polimerizándose incluso después de haberlo retirado de la lámpara. Por eso, cuando por ejemplo recibimos estos picos de calor, uno tiende a sacar la mano de la lámpara, pero el calor sigue, dura unos segundos más. Y eso es justamente porque por más que no le esté dando de lleno la luz ultravioleta... No puedo dejar de decir luz, por Dios. Quiero decir energía. Bueno. Por más que la energía ultravioleta no le esté dando de lleno, sigue trabajando, las moléculas se siguen moviendo. No es que automáticamente en el momento en el que yo saco la mano de la lámpara se quedan quietas los fotoiniciadores. No, se siguen moviendo porque es una reacción química que comenzó. Y hasta que esta termine se van a seguir moviendo. Entonces el calor persiste. Obviamente va bajando porque el pico de calor termina bajando porque no le está llegando la energía ultravioleta con tanta intensidad, ¿sí? Entonces finalmente termina disminuyendo, pero la sensación de calor dura unos segundos más cuando sacamos la mano así abruptamente de la lámpara. El proceso de polimerización del gel termina entonces cuando la uña, la construcción de la uña o el esmalte, lo que sea, se enfría. En el momento que se enfrió es porque ya no está trabajando las moléculas y listo, ya está, se formó la uña finalmente. ¿Por qué es importante que sepamos esto? Que si la uña está fría ya finalizó. Porque si sabemos esto podemos determinar el momento exacto en el que debemos aplicar la pinza para curvatura C si es que queremos aplicarla. En el caso de las uñas esculpidas que tienen una curvatura C, si nosotros queremos aplicar la pinza para justamente marcar más esta curva C, el momento adecuado para aplicarla es cuando todavía el gel esté caliente, porque si no, lo único que vamos a hacer es apretar un plástico duro que ya está seco, no lo vamos a poder moldear y encima eso tironea la uña natural de la clienta o nuestra, causando dolor y pudiendo causar onicólisis. ¿Sí? Si no sabes lo que es la onicólisis, anda a la clase anterior, a la clase número 2, después de ver esta, por supuesto, y ahí vas a ver todos los tipos de patologías o trastornos que pueden ocurrirnos en las uñas. Es muy importante que veas esa clase, que conozcas todo este tipo de patologías, trastornos y demás, por una cuestión de que en la mesa de trabajo vos puedes encontrarte con cualquier cosa. Todos tenemos uñas diferentes y hay que conocerlas para poder tratarlas como corresponde. Volviendo al tema de los geles que dicen sin capa de inhibición o que dicen soak off o que dicen finish secos, ¿sí? Todos estos hay que sacarles la capa de inhibición por la simple cuestión de que si no tuvieran realmente capa de inhibición, cosa que es mentira, porque les acabo de explicar cómo funcionan los geles y por qué se forma esta capa de inhibición, lo que sucedería es que no podríamos aplicar sobre ellos ningún pigmento o polvito holográfico, unicornio, etc. Más allá de que me digan, yo uso uno que la verdad que no se le aplica casi nada del pigmento y demás. No te cuesta nada pasarle una wipe con alcohol o cleanser cuando finalizás y pusiste el top coat. Te quedas tranquila de que no le va a quedar nada. Bien, ahora podemos hacer una clasificación con respecto a los geles. Existen geles que son soak off y otros que no lo son. ¿Qué significa que sean soak off? Soak off significa que podemos disolverlos, ¿sí? Para retirarlos con acetona o algún removedor
que tiene acetona. Porque los removedores finalmente tienen acetona. Bien, las bases, los top coats, los esmaltes de colores, en su etiqueta, a veces adelante, a veces atrás, indican que son soak off, ¿sí? Lo dice, en general, por ejemplo, este lo dice acá, otros lo dicen atrás y demás. Lo que quiere decir es que podemos removerlos con acetona o un removedor con acetona, pero ojo, estos, ¿sí? Los geles constructores y los poligeles o poligeles o acrigeles no son soak off. No podemos retirarlos con removedor o con acetona, ¿sí? Más allá de que algunos removedores digan removedor de gel, se refieren a este tipo de geles, a los geles que son soak off, ¿sí? Y no a los geles constructores. La forma de retirar geles constructores, ya sean Builder Gels, gel constructor, hard gel, polygel, pirulogel, todos los demás geles que no sean soak off, es simplemente con lima o contorno, ¿sí? De todas maneras, estos necesitan de una capa fina de base coat, ¿sí? ¿Por qué? Porque para adherirse bien a nuestra uña, además del primer, lo que necesitan es la base coat en gel, que lo que hace es sellar las microporosidades que generamos en la uña con el limado, ¿sí? Cuando nosotros preparamos la uña natural, abrimos canales de adherencia, generamos porosidad. Esas microporosidades que se formaron, para que este tipo de geles se adhiera como corresponde y dure de 15 a 21 días la aplicación, necesita una base, esta que se llama base coat, ¿sí? Depende del tipo de uña de la clienta, conviene usar una base rígida o una base flexible. También depende del tipo de producto que vamos a utilizar. Es decir, si lo que yo voy a poner encima de la base, de la base coat, es simplemente un esmalte, lo que necesito es una base que sea flexible. ¿Por qué? Porque la capa de esmalte es una capa flexible, es una capa que tiene que acompañar el movimiento natural de la uña. Y una uña natural sana es una uña flexible, que se mueve, que se puede doblar sin romperse, pero que se puede doblar ante el uso cotidiano, ¿sí? Si yo hago esto, por ejemplo, imagínense que no tuviera el capping que tengo y tuviera mis uñas al natural, si yo doblo así hago un poquitito de fuerza, mi uña no debería quebrarse, mi borde libre, ¿sí? Debería ser flexible ante un movimiento común y corriente. Entonces, yo necesito una base coat que sea flexible para que el esmalte de color que yo ponga arriba no se quiebre, porque este es flexible. A ver, mi uña es flexible. Yo le pongo una base flexible y arriba ponemos esmalte que es flexible también. Todo se mueve flexiblemente, la aplicación dura perfecta. Ahora, si yo tengo mi uña con su movimiento natural flexible, le pongo una base rígida y arriba le pongo esmalte de color flexible, lo que va a suceder es que ante un movimiento natural de mi uña, este tienda a mantenerse rígido porque es una base rígida, quiera que nada se mueva, y el esmalte de arriba, que es flexible, se va a empezar a requebrajar, se va a quebrar, se va a empezar a cuartear, ¿sí? Por eso a veces pasa que se les cuartean los esmaltes y no entienden por qué. Bueno, por eso, porque están usando una base para ese esmalte que no corresponde. En el caso de estos, o sea, gel constructor, hard gel, builder gel, etc., o polygel, no son tan flexibles. Por el contrario, son un poco más rígidos,
son un poco más duros que un simple esmalte, ¿sí? ¿Por qué? Porque sirven para realizar extensiones de uñas, sirven para simular el largo de la uña y crear una construcción de una uña. Entonces necesitan ser más duros. La realidad es que no son tan duros como el acrílico, eso sí, ¿sí? Si vamos en cuestiones de dureza, a ver, el esmalte sería lo menos duro, ¿sí? Después viene el gel de construcción, luego viene el acrigel y por último viene el acrílico, ¿sí? Ahora, entonces, entendiendo que estos son rígidos, para ser esculpidas en alguno de estos, la base coat que utilizamos no debería ser la misma que para este, ¿sí? Debería ser una que sea rígida. ¿Para qué? Para que la esculpida no se parta y no se salga. No le va a afectar a tu uña natural el hecho de que uses una base rígida. A lo que afecta es, por ejemplo, a lo que tiene arriba. Por eso lo que les explicaba del esmalte, que se tiende a cuartear. En cambio, si nosotros usamos con estos productos una base flexible, lo más probable es que no sea tan resistente. Es simplemente por eso. Y seguro me vas a decir, pero yo toda la vida los hice con esta base que es flexible. buenísimo. Pero la realidad, químicamente hablando, es que lo óptimo, lo mejor, es que uses una rígida. Después, vos en tu salón, en tu mesa de trabajo, haces como quieras. Yo te cuento cómo tiene que ser, vos después hacés lo que vos quieras. Bueno, otro tipo de geles que son, digamos, los más nuevitos en el mercado son las bases niveladoras, las bases rubber, los esmaltes para capping y demás. Por ejemplo, esta es base rubber. Este dice capping gel. Este dice gel UV para capping. Este dice, el de Navi dice capping y transfer, ¿sí? Cada uno de estos tiene distinta tonalidad. Por ejemplo, estos dos son transparentes y estos dos son rosados. Existen otras tonalidades, existen en blanco, existen en color tono natural. Pero eso es cuestión de pigmentación, ¿sí? La única diferencia que yo encontré es, por ejemplo, en este, pero es una cuestión de esta marca, ¿sí? Que al ser cover, si no le pongo una base coat abajo, a pesar de que sea para capping, si yo no le pongo base coat abajo, se me levanta. A mí y a muchas personas que me lo han comentado en el vivo donde lo vimos. Entonces, ese es un dato de color que les agrego, ¿sí? La cuestión con estos es que vendrían a ser como una nueva solución para microesculpidas, o sea, de chiquito, microesculpidas, para reconstrucciones de alguna uña que se partió y para igualar las otras. Por ejemplo, a veces les va a venir a la mesa de trabajo una clienta que suele mantener sus uñas largas, por ejemplo, no sé, de un poquito más por acá, y se le partió una porque se le enganchó y se la tuvo que cortar. Y la verdad que vos como manicura vas a estar del otro lado y le vas a decir, mirá, yo te tengo que dejar todas las uñas parejas porque si no, no queda lindo. Pero la clienta no va a querer que le cortes las 9 uñas que tiene enteras. Entonces, ¿qué sucede? Con estos productos podemos estirar esa uña que se partió porque se bancan, resisten a una microextensión. No les hablo de una gran esculpida con todo lo que tiene que tener una esculpida, con una técnica perfecta, no. Yo les hablo de una microextensión, algo chiquito, que podemos aplicarlo con moldes de papel o con tips. Y este tipo de productos sí son soak-off, la mayoría. La mayoría dice ser soak-off y funcionan, es decir que sí los podemos remover.
con acetona o removedores. En el siguiente video vamos a hablar sobre la composición química del acrílico. ¿Qué pasa cuando mezclamos monómero con polímero? ¿Qué pasa cuando mezclamos diferentes marcas? ¿Qué pincel nos conviene usar? Y demás. Así que nos vemos mañana en el próximo video, en la próxima clase. ¡Chao!